El misterio de la fuga de Alcatraz. En medio de la bahía de San Francisco se encuentra Alcatraz, la prisión más famosa y temida del mundo. Apodada La Roca, fue diseñada para encerrar a los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Su reputación era clara. Nadie podía escapar de Alcatraz. Pero en junio de 1962, tres hombres pusieron a prueba esa leyenda y crearon uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Alcatraz no era solo una cárcel, era un símbolo de poder. Ubicada en una isla aislada, rodeada de aguas heladas y corrientes mortales, estaba diseñada para hacer imposible cualquier fuga. Las celdas eran pequeñas, los guardias implacables y los intentos previos siempre terminaban en fracaso o muerte. Prisioneros como Al Capone y George Machine Gun Kelly pasaron sus días aquí. Nadie creía que se pudiera salir con vida de sus muros de acero y concreto, hasta que llegaron ellos. Frank Morris, un hombre brillante con un coeficiente intelectual muy por encima del promedio, y los hermanos Clarence y John Anglin, expertos en fugas y robos, fueron trasladados a Alcatraz por ser considerados extremadamente peligrosos. Juntos, comenzaron a idear un plan audaz que desafiaría la seguridad de la prisión más vigilada de América. Durante meses, los tres reclusos cavaron pacientemente agujeros en las paredes de sus celdas, utilizando cucharas y herramientas improvisadas, escondiendo la tierra en los pasillos. Crearon cabezas falsas con yeso, papel y cabello humano, robado de la barbería, para engañar a los guardias mientras dormían. Y lo más increíble, fabricaron un bote y chalecos salvavidas, con más de 50 impermeables cosidos a mano. Su plan era tan arriesgado como ingenioso. El 11 de junio de 1962, después de meses de preparación, llegó el momento. A través de los túneles excavados, treparon por los pasillos de ventilación y alcanzaron el techo de la prisión. Finalmente, descendieron hasta la orilla, inflaron su improvisada balsa y se adentraron en la oscura y helada bahía de San Francisco, para nunca más ser vistos. Cuando los guardias descubrieron la fuga a la mañana siguiente, el pánico se apoderó de la prisión. El FBI y la Guardia Costera iniciaron una persecución inmediata. Se encontraron partes de la balsa y algunos remos en la bahía, pero nunca hubo rastros de los fugitivos. El FBI concluyó que probablemente se ahogaron, vencidos por las corrientes y el frío del agua. Sin embargo, durante años aparecieron testimonios inquietantes, supuestos avistamientos de los hermanos Anglin en Brasil, cartas anónimas enviadas a la policía e incluso fotografías que sugerían que podrían haber sobrevivido. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella noche. ¿Murieron en las aguas heladas? ¿O lograron lo imposible y vivieron el resto de sus vidas en libertad? El caso fue cerrado oficialmente en 1979, pero el US Marshal Service aún lo mantiene abierto y asegura que lo seguirá investigando hasta que los fugitivos cumplan los 99 años de edad. La fuga de Alcatraz no solo fue un acto de ingenio y valentía, sino también una de las mayores incógnitas de la historia moderna. Porque después de todo, si nadie podía escapar de Alcatraz, ¿cómo explicar que tres hombres desaparecieran para siempre sin dejar rastro? La fuga de Alcatraz en 1962 es uno de los mayores misterios criminales del siglo XX. Frank Morris y los hermanos Anglin desaparecieron en la noche, dejando tras de sí un enigma que, hasta hoy, sigue sin resolverse. Pero en esta segunda parte exploraremos las teorías más intrigantes, los hallazgos secretos del FBI y las pruebas que podrían indicar que los fugitivos sobrevivieron. Tras la fuga, las autoridades rastrearon cada rincón de la bahía. Encontraron un remo flotando en el agua y una bolsa de pertenencias personales, pero nunca los cuerpos. Los expertos argumentaron que, de haber muerto ahogados, al menos uno de los cuerpos habría aparecido en la costa. Este detalle alimentó las sospechas de que los tres lograron su objetivo. Durante las décadas siguientes, varias personas aseguraron haber visto a los hermanos Anglin en distintos lugares del mundo.
Un familiar cercano afirmó haber recibido postales y fotografías en las que aparecían los hermanos vivos en Brasil. En 2015, incluso salió a la luz una foto que supuestamente los mostraba muchos años después, viviendo tranquilamente en una granja sudamericana. En 2013, el FBI recibió una carta anónima que estremeció a los investigadores. El autor, que aseguraba ser John Anglin, confesaba: "Logramos escapar esa noche, pero mi hermano murió en 2005. Yo estoy enfermo y quiero un trato". Aunque la carta fue sometida a análisis de escritura y ADN, los resultados nunca fueron concluyentes. ¿Era realmente John Anglin o solo un impostor? El FBI sostuvo por décadas que los fugitivos se ahogaron, señalando las fuertes corrientes de la bahía, la baja temperatura del agua y la dificultad de navegar con un bote improvisado. Sin embargo, algunos expertos en natación demostraron lo contrario. Incluso hubo quienes recrearon el trayecto en condiciones similares y lograron llegar a la costa sin problemas. Hoy en día, Alcatraz es una atracción turística visitada por millones de personas cada año. En los recorridos, los guías cuentan la historia de los tres hombres que desafiaron lo imposible. El servicio de alguaciles de EEU mantiene oficialmente el caso abierto, bajo la premisa de que nadie lo cerrará hasta que los fugitivos cumplan 99 años, o hasta que aparezca la verdad definitiva. ¿Sobrevivieron Morris y los Anglin? ¿O se convirtieron en víctimas de las aguas heladas de San Francisco? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que, aquella noche de junio de 1962, tres hombres hicieron tambalear la reputación de la prisión más segura del mundo y dejaron tras de sí un misterio que, más de 60 años después, sigue sin respuesta. La historia de la fuga de Alcatraz no terminó en 1962. A lo largo de las décadas, investigadores, periodistas y hasta fanáticos del misterio han buscado respuestas. En esta tercera parte, exploraremos experimentos científicos, teorías modernas y cómo esta increíble fuga pasó de ser un crimen a convertirse en una leyenda de la cultura popular. En 2003, un equipo de expertos intentó reproducir el escape usando una balsa similar a la fabricada por los fugitivos. Contra todo pronóstico, lograron llegar a la costa en menos de una hora. En 2014, investigadores de la Universidad de Delft, en los Países Bajos, crearon una simulación digital de las corrientes de la bahía en la fecha exacta de la fuga. Los resultados fueron sorprendentes. Si los presos hubieran zarpado en el momento justo, la marea los habría llevado directamente hacia la costa norte, cerca del puente Golden Gate. Los rumores nunca desaparecieron. Hubo quienes aseguraron ver a Frank Morris en Chicago en los años 70. Otros afirmaron que los hermanos Anglin asistieron en secreto al funeral de su madre en Florida, disfrazados entre los asistentes. Incluso algunos exagentes del FBI han admitido que, en privado, creen que los hombres lograron sobrevivir, aunque jamás lo reconocieron públicamente. El escape de Alcatraz inspiró películas, libros y documentales. La más famosa fue Escape from Alcatraz, 1979, protagonizada por Clint Eastwood, que retrató fielmente la fuga. También series, videojuegos y programas de televisión han convertido este misterio en un símbolo de rebeldía e ingenio humano frente a lo imposible. Para muchos, Alcatraz dejó de ser solo una prisión y se transformó en un mito moderno. El caso sigue oficialmente abierto. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos continúa buscando a los fugitivos, aunque es poco probable que sigan con vida. Pero el hecho de que nunca se haya cerrado el expediente mantiene viva la duda. ¿Lograron escapar? ¿O se trata de un misterio que jamás conoceremos? La fuga de Alcatraz es más que una simple historia de criminales. Es un relato de ingenio, determinación y misterio. Si lograron sobrevivir, lo hicieron en silencio, ocultos del mundo. Y si murieron, lo hicieron como leyendas, recordados como los hombres que desafiaron lo imposible. Y quizá lo lograron.